Muy buenas, hoy os traigo al canal una multiherramienta que se está viendo mucho últimamente por las páginas de venta online chinas y también en plataformas de venta que no son chinas. Es un modelo que se comercializa como MP01 o MTP001 y en algún caso, en algún distribuidor, lo llama DKG10 en esta versión, porque hay una versión con cachas de titanio que yo personalmente no os recomiendo. ¿Por qué no os recomiendo la de titanio? A lo largo del vídeo vais a saber por qué. Pero bueno, la cuestión es que es una multiherramienta genérica, china, de fabricante desconocido, aunque tengo mis sospechas sobre quién fabrica esta multiherramienta, y que vais a encontrar comercializada como ARK, como Tunafire, como Pugmatch, como Dakoyu. Cada distribuidor que ha cogido y ha comprado un lote de multiherramientas, pues lo comercializa, digamos que con el nombre de su empresa. Aunque en la ocasión, en el caso de esta, por ejemplo, no viene marcaje alguno por ningún lado, ni del distribuidor ni del fabricante. Viene con esta funda que veis aquí, que es una funda de nylon con cierre por velcro. El cierre por velcro me gusta porque es súper largo y tiene este tirador que veis aquí para facilitar el tirar de la funda sin problemas. Tiene un drenaje en la parte inferior hecho con un ojete que es metálico, que tampoco le hace falta mucha falta porque este tipo de fundas drenan bastante bien por la parte inferior. Tiene un bolsillo lateral que nos va a permitir llevar una linterna, además de un formato bastante generoso. Ahí veis que va a entrar una linterna de tipo AA, con pilas AA, y bueno, no va a haber problema en meterla aquí. Y en la parte trasera tenemos algo que ya me gusta menos, que es un pasacintos vertical con sistema muelle, que también tiene dos pequeños pasacintos horizontales. Con un cierre por corchete y unas costuras en la parte superior, que si bien es cierto que están reforzadas, pues el remate es un poco, pues eso, mejorable, diríamos. No me preocupa demasiado, porque yo cuando compro multiherramientas no las compro precisamente por la funda. Casi siempre utilizo este tipo de fundas. Os dejaré enlace a ellas en la descripción del vídeo. Y son fundas que funcionan muy bien, con bolsillos laterales elásticos, con fondo, con un clip trasero que te permite mucha más comodidad y que a mí la verdad es que me dan muy buen resultado y estoy encantado con ellas, sinceramente. No hay mucho más que comentar de la funda. Es una especie de versión o copia muy parecida a algunas fundas de Leatherman o incluso de SOG, pero en esta ocasión pues simplemente de peor calidad, ni más ni menos. Vamos a ir con la multiherramienta, es esta que veis aquí, cerrada mide 10,5 centímetros, 3,9 centímetros en este sentido y 2,4 centímetros en este. Es una multiherramienta anchita, bastante ancha, ¿vale? Unas dimensiones generosas y en mano pues es eso, es voluminosa. El chasis está realizado en chapa replegada, en este caso de acero inoxidable 420J1, de 1 milímetro de grosor, pintada en negro, ahí lo veis. Las cachas exteriores son de G10, que es un material que está hecho con láminas de fibra de vidrio y una resina que lo que hace es servir de adherente entre esas capas y se queda un material bastante duro, pero que, bueno, pues que tiene sus talones de Aquiles. Los impactos con materiales duros no le van bien, por ejemplo, y puede delaminarse el material en las esquinas y similar. En cuanto al resto de materiales del cuerpo, bueno, pues la tornillería es de acero inoxidable tipo TORS, de acero 416 y con una dureza de más o menos 42 HRC. Las teclas de seguro son de acero 420 a secas, en este caso pintado en negro. Los muelles de la multiherramienta son de acero 420J1 con una dureza más o menos de 46 HRC, tanto los que posee para la cabeza del alicate como el de la propia tijera, por ejemplo. Es una pieza voluminosa. Las arandelas separadoras también son de acero inoxidable, si no me equivoco eran de 420J1 también, como los muelles, y tiene unos separadores de aluminio, que son estos de aquí, pintados en negro, estos 4, que lo que hacen es simplemente eso, tarea de espaciadores, y que son demasiado estrechos y pequeñitos, y que por ejemplo, ya veis, esto es G10. G10 al aire. Si se me queda multiherramienta y golpea sobre un suelo duro, pues voy a tener un disgusto casi con total seguridad. Entonces, si el separador hubiese tenido la forma de esta parte de aquí del G10, le hubiese dado soporte en la parte trasera ante un impacto, pues sería bastante mejor. No tienes por qué hacerlo aquí, porque aquí tienes el movimiento de las hojas y si os fijáis, pues bueno, hay menos vuelo, diríamos, del G10, pero es que aquí es algo literalmente escandaloso. Fijaros cómo vuela el G10. Bueno, pues esto se podría haber evitado con unos separadores que no fuesen así, que son como una especie de landeras gruesas, sino que hubiesen estado pues diseñados para multiherramienta, ni más ni menos, no fuesen un cacho de tubo cortado. Bueno, pues eso es mejorable. El formato es muy similar a la Leatherman Wave y todas estas multiherramientas que tienen 4 usos exteriores largos y luego tienen el resto de usos en el interior. En cuanto a los usos exteriores, todos tienen seguro tipo liner lock, ¿de acuerdo? Algunos permiten la apertura de una mano y otros no. Vamos a ir con el primero de ellos y quiero que escuchéis esto. Habéis oído una especie de chirrido y el tacto es un poco arenoso. La apertura es un poco ruidosa y rasca. Y eso que les he echado aceite. Pero bueno, es algo que es
No sé, me ha pasado con esta multiherramienta, no me pasa con muchas, pero con esta en concreto me ha pasado. Tiene una hoja de corte tipo Shiftfoot, está realizada en acero inoxidable 440A, que tiene un 0,6 o un 0,75% de carbono, entre un 16 y un 18% de cromo, tiene una retención de filo moderada, un 440C tiene mejor retención. Algunos vendedores, uno solo en concreto, dice que la hoja es de acero 440C. Bueno, pues su información está equivocada y es un 440A. La apertura y cierre es a una mano, gracias a ese agujero y el seguro tipo liner lock. El acabado de la hoja es un satinado corto y tiene un vaciado plano. 2,6 milímetros de espesor, es una pieza bastante robusta, una dureza de más o menos 56 HRC y el lomo de la hoja está biselado, ¿vale? Y eso, aparte de darle un toque estético, tiene algo muy interesante, y es que cuando estás usando la navaja, por ejemplo, bueno, mejor dicho, la multiherramienta, cualquier otro uso, cuando coges esa pieza, esos biseles son mucho más cómodos que si hubiese sido un borde a 90 grados. Y eso ayuda a que la comodidad de la herramienta sea buena, ¿vale? Cuando estás usando un uso como la sierra, por ejemplo, te das cuenta de que esa hoja no molesta nada en la mano y que el apoyo es bastante cómodo. Y ese pequeño biselado, pues, hace una diferencia, ¿de acuerdo? Hace una diferencia en comodidad. Longitud de hoja de corte, 8 centímetros totales, de los cuales 7,6 centímetros son de filo útil, con una pequeña muesca española al inicio del filo para poder hacer un refilado más cómodo. ¿Cuál es mi problema con esta hoja de corte? Bueno, lo vais a ver enseguida. A ver si lo puedo enseñar. Si lo pongo así, lo vais a ver. ¿Lo veis, no? La hoja está inclinada hacia un lateral. He probado a apretar el tornillo del eje, he probado a aflojarlo y, bueno, pues no hay más. La hoja está torcida. Y la cuestión es que cuando pliegas la navaja, pues bueno, encaja bastante bien, un poco pegada al otro lado, al contrario, pero nada más. He probado apretando, aflojando, pero esa hoja está torcida. Ni más ni menos. Respecto al propio chasis de la multiherramienta, ahí lo veis, se puede ver que está torcida hacia el lateral. Y es una lástima porque esto no debería estar en una multiherramienta de 30 euros. Por mucho que cuesten 30 euros, no debería estar ahí. Vamos a ir con el siguiente uso. Son unas tijeras que están aquí, al lado de la hoja de corte, que se pueden abrir una mano con la mano izquierda y también se pueden abrir una mano con la mano derecha. Y si las tendemos hasta el total y se arma el liner lock, se va a armar el muelle de la tijera, ¿vale? Estas tijeras tenían una punta tipo delfín o tipo trauma. Yo las he customizado para hacer unas tijeras convencionales, es decir, aquí tiene una pequeña protuberancia para poder cortar a ras, por ejemplo, de un pantalón y no pinchar con la punta de la tijera. Pero como yo no voy a usarlas para eso, pues les he hecho punta. Las hojas, es decir, la tijera en sí, es de acero 440A, también con esa dureza de 56 HRC, 1,3 milímetros de espesor cada hoja, 7,4 centímetros de largo de las tijeras, y una longitud de filo útil de 2,3 centímetros. El eje va remachado, tiene este muelle que se arma una vez está cargado el liner lock, una vez que actúa el liner lock. Y bueno, pues si os fijáis, esta parte de aquí es más gruesa, es el doble de gruesa, para que el tacto en ella sea bueno a la hora de cortar. Y bueno, la verdad es que la comodidad no es mala, el apoyo es más cómodo que si hubiese sido la pieza hecha de acero y bueno, pues tiene unas muescas antideslizantes para manipularla. El muelle es de acero inoxidable 420J1, en este caso con una dureza menor, de 46 HRC para que no se rompa con facilidad, ¿de acuerdo? No hay muchas pegas con las tijeras cortan muy bien, la navaja también corta muy bien, y en esta ocasión, pues, las tijeras están rectas, no están desviadas, ¿vale? No pasa como con la hoja de corte. Siguiente uso, este que vamos a ver aquí, en el otro lado de la multiherramienta, tenemos dos usos, vamos a ir con este. Como veis, en este caso el acceso es mediante esta muesca que tiene aquí, no tiene acceso a una mano, y si lo intentas abrir una mano, pues al ser la sierra y ser lisa, pues no se puede, pero con esta pequeña muesquita metemos la uña y la sacamos. Es una sierra para madera o plásticos con un dentado universal que corta a la ida y a la vuelta, apertura a dos manos, está conificada, pero tiene un conificado asimétrico. El grosor en la zona del filo es de 1,8 milímetros, digamos en la zona del dentado, y en la parte superior es de 1,1 milímetros. ¿Eso para qué es? Pues para que la sierra progrese sin quedarse pillada por el material. Es decir, la parte del dentado es más ancha y va trabajando y evacuando el material sin que el corte se atasque. Longitud total 7,9 centímetros, filo útil o filo dentado 7,2 centímetros. Tiene unos dientes que son un poco bajitos y que, pues, por poner en contexto qué tipo de dentado tiene, vamos a ponerla con esta multiherramienta que os he enseñado en el canal y que es una DL7. Fijaros qué diferencia de dentado. Arriba una y abajo otra. Esta corta mucho mejor que esta. Esta es una sierra que no corta mal, pero no corta muy bien.
Es decir, las multiherramientas BIC cortan mejor que esta sierra, las Leatherman cortan mejor que esta sierra, y hay algunas multiherramientas chinas, bastantes, que cortan mejor que esta sierra. Y bueno, esta RC al acero 420J2, una dureza de 52 HRC. ¿Y qué es lo que pasa? Que os comentaba que el conificado es asimétrico. En este lado han vaciado más. Veis que se ve parte del diente del otro lado y en esta ocasión incluso con una pequeña deformación. Bueno, pues vamos a ir al otro lado y fijaros que ese diente prácticamente desaparece. Eso es porque el conificado está mal hecho, está hecho de una manera asimétrica. Y obviamente, pues bueno, pues no es lo mejor del mundo. Esta sierra podría estar mejor hecha. Yo no sé si es esta unidad o simplemente, pues bueno, es que están así todas. No lo he comentado, pero bueno, tienen una Detenball, una suerte de Detenball que está ahí. A ver si la puedo enseñar. A ver si se ve, es ese bultito que veis ahí, que lo que hace es, bueno, retener un poco la pieza en posición cerrada para que cuando está en posición alicate, pues no se abran los usos solos. En cuanto al otro uso, es este que veis aquí. Es una lima tipo crosscut, longitud de la lima 7,9 centímetros, superficie útil de la lima realmente de limado de ese crosscut es de 5,9 centímetros por entre 1,3 centímetros y 0,9 centímetros. Grosor 1,8 milímetros. El acero, el mismo que la sierra, 420J2. Es un acero que pues, tiene un contenido menor de carbono que el 440. Tiene entre un 0,15 y un 0,36% de carbono, entre un 12 y un 14% de cromo, tiene una retención mejorable, obviamente. Es un acero inoxidable y es un acero muy fácil de reafilar, que en el caso de la lima y de la sierra, pues nos preocupa poco. Para este tipo de usos, pues bueno, el acero 420J2 es suficiente. Le han dado una dureza de 42 HRC, que no está mal, y es pues un acero sufrido para este tipo de usos, pero que yo, por ejemplo, en una hoja de corte, pues me da un rendimiento mucho peor, obviamente, que otros aceros, ¿vale? Prefiero el 440A a este para una hoja de corte, pero también prefiero el 440C al 440A. Es una lima de tipo crosscut que además tiene otro uso, que es este de aquí, a ver si lo puedo enseñar, que es un destornillador plano que está en ángulo, ¿vale? Este destornillador plano tiene 5 milímetros por 0,8 milímetros. Y bueno, pues no es el destornillador más cómodo del mundo y el alcance pues está limitado por esta protuberancia, que es lo que nos ayuda a sacar la lima. La lima se puede abrir con una mano, con la mano izquierda, simplemente usando la propia rugosidad de la lima, y ya veis que se puede abrir sin problemas y se puede cerrar sin problemas. Como veis, y mejor dicho, como escucháis, ese chirrido, pese a que tiene aceite, ahí está. Es una cosa, lo de esta multiherramienta, que no entiendo. Y al otro lado tenemos una regla. Esta regla tiene por un lado los centímetros y por el otro las pulgadas. Y si os fijáis, no comienza desde cero, comienza desde aquí y en la ocasión de las pulgadas desde aquí. Y tiene pues 2,5 pulgadas y una regla de 6,5 centímetros. Esto yo creo que lo han puesto para no poner una lima peor todavía que esta crosscut. La lima crosscut no funciona mal, ¿vale? Para ser una multiherramienta china, pero no llega ni de lejos a los niveles de otras limas de multiherramientas chinas. Es la típica lima que te vas a encontrar en una multiherramienta china de 20 euros. En este caso, pagando más por ella, ni más ni menos. Vamos a abrir y nos vamos a ir a la parte, para mí, más interesante de esta multiherramienta, que es el alicate, ¿vale? El alicate es un alicate tipo needle nose, pero en esta ocasión con un diseño más robusto que otras piezas similares, ¿vale? Como por ejemplo esta, fijaros que no tiene nada que ver una cabeza con la otra, esta es más masiva y más robusta. La cuestión es que está realizada en acero 420, y está realizada en acero 420 por CNC, no está hecho ni por microfusión, ni forjada, está hecha a partir de una pieza de acero por CNC, y eso es interesante, quería probarlo. La dureza que le han dado es de 48 HRC, que no es tampoco excesiva, hay cabezas de alicate que son un poco más duras que esta, pero bueno, es un buen compromiso para una herramienta con la que vas a hacer fuerza para que no se rompa. Los cortagalambres son reemplazables mediante un tornillo inoxidable de tipo Tors, son compatibles estos cortalambres con las cabezas de Leatherman y están hechas con una aleación de tungsteno que es la K40, que tiene una dureza de 76 HRC, que se dice pronto. Con esas durezas siempre hay que estar un poco resabiado, diríamos, porque si tú pones una pieza muy dura en los cortagalambres, te va a servir para cortar cosas durante más tiempo sin que pierda filo o se melle. Pero si te encuentras con su talón de Aquiles y te encuentras con algo que es muy duro de cortar, a nada que hagas cualquier ligera torsión o que la propia fuerza haga que flexe ligeramente, lo que va a pasar con ese cortalambres reemplazable es que se va a partir como si fuese de cristal. Me ha pasado muy a menudo con cortalambres de carburo de la casa Gerber. Así que, bueno, pues es interesante tener repuestos, porque os puede pasar que lo partáis, ni más ni menos. 76 HRC es una dureza muy elevada y a veces pues da problemas. En cuanto a la cabeza de alicate, tiene un apoyo en el chasis replegado, que hemos dicho, de acero 420J2.
Y tiene unos muelles interiores de lengüeta que están pintados en negro y que están fijados con ese remache. Esos muelles son de acero 420J1, como os he dicho antes, con una dureza de 46 HRC. La cabeza de alicate me gusta, funciona bien, tiene un segrinado bastante fino en la zona de las puntas, unas muescas gruesas aquí, el cortalambres corta bien y bueno, pues la cabeza de alicate me convence bastante y además posee muelle. El problema está en que es bastante masiva y a la hora de coger cosas de diámetros grandes, los mangos se separan bastante. No llega a los límites que pasa con las SOG, que llevan el sistema multiplicador de fuerza, pero sí que es cierto que las cachas se separan bastante. Y si comparamos la apertura con otras piezas de formatos similares, pues si nos fijamos, tenemos una menor apertura del mango y de la multiherramienta en general con una apertura mayor entre puntas. A ver si lo puedo enseñar. Ahí lo veis. Entonces, bueno, al final con esta es más fácil sujetar cosas de diámetros gruesas y con estas es más difícil, ni más ni menos. En cuanto a los usos interiores, pues bueno, vamos a ir sacando cositas y vamos hablando de ellas. Tiene aquí en este lado 3 usos, el famosísimo abrelatas, que yo nunca uso en esta ocasión, con un diseño pues diferente, que mide 3,3 centímetros por 1,8 milímetros de grosor. El acero en el que están hechos todos los usos interiores, menos el portapuntas, que luego os enseñaré, es acero 420J2. Ya hemos hablado de él, y la dureza de los usos es de 52 HRC. El abrelatas, bueno, está ahí. Yo no entiendo que sigan poniendo este uso en las multiherramientas para el trabajo, porque bueno, yo en el trabajo no necesito un abrelatas, necesitaré otras cosas, pero un abrelatas no. Luego tenemos un punzón. En este caso, el punzón mide un poco más, mide 3,9 centímetros. Todos los usos interiores tienen seguro y se acciona con esa tecla. El seguro actúa de manera firme, sin tolerancias. El punzón escariador, pues es este que veis aquí. Tiene un filo escariador un poco más cortito, 3,9 centímetros de largo total de la pieza, 1,5 centímetros del filo escariador. Grosor, 1,8 milímetros. Y quiero que veáis, pues eso, la punta del punzón, que es un poco gruesa además. No pincha demasiado para ser un punzón y bueno, pues eso es mejorable a nada que queramos. Pero os lo quería enseñar de origen, pues porque al final si lo retoco yo y lo enseño con más punta, pues parece que viene así de origen. No, no viene así de origen y de hecho los agujeros que hace, pues bueno, son mejorables en algunos materiales. El agujero para coser está ahí y bueno, no hay mucho más que comentar del punzón. Este uso que tiene aquí sí es interesante. Es un destornillador plano de 4 milímetros de ancho por 0,6 milímetros de grueso, que está combinado con esta suerte de cuchilla abre paquetes, que también sirve para pelar mangueras, y un pelacables. El pelacables admite cables con un diámetro máximo de 5 milímetros, ¿vale? Lo mismo, 420J2, 52 HRC. Vamos a plegarlo. Este uso sí que me parece interesante, la verdad, aunque sí es cierto que se hace un pequeño cuello de botella aquí en la pieza y bueno, no creo que dé problemas. Vamos a ir con el otro lado y nos vamos a encontrar con la última herramienta que está fabricada en acero 420J2, que es esta de aquí, que es una combinación de gancho curtamateriales con un destornillador plano. El destornillador plano tiene 3,3 milímetros por 0,6 milímetros. En otro caso, pues tiene 4 milímetros de grosor y bueno, se combina bastante bien junto con el que viene en la lima, que es de 5 milímetros de grosor, de anchura, perdón. Y bueno, pues el cortamateriales, este gancho tiene una capacidad de corte de un diámetro máximo de 4 milímetros. Longitud total, 3,9 centímetros, mismo grosor, 1,8 milímetros. Y funciona bien, pero bueno, la combinación con el destornillador plano no me gusta demasiado. Sí es cierto que es más seguro de usar al tener bloqueo, no como pasa con la Next Tool Flagship, por ejemplo, que no tiene bloqueo y que es más peligroso, que está combinado con un Phillips. En esta ocasión, pues no va mal, aunque si os fijáis, pues bueno, aquí hay mucho menos material que un destornillador convencional y tiene más posibilidades de partirse. Vamos a ir al portapuntas y aquí viene, pues para mí, el jarro de agua fría. Se trata de un portapuntas en formato plano. Este adaptador de puntas está hecho en acero 420 con una dureza de más o menos 48 HRC. Tiene una retención magnética, eso sí está bien. Tiene un imán insertado, a ver si lo puedo enseñar al final del todo. Ahí lo veis, ese circulito que parece... parece de otro color, ahí se puede ver un poco mejor, en esta sección de ahí, ese es el imán, y cuando bajas la punta hasta abajo, se queda anclada y no se puede caer sola, ¿vale? Eso hace que no lleve una pinza de muelle como llevan otros portapuntas y lleve ese pequeño imancito, que está bien, aunque sí es cierto que las pinzas mecánicas se pueden partir. También es cierto que no sufren de degradación simplemente por el contacto con el aire, como si pasa con algunos imanes de tierras raras que se acaban desprendiendo. Entonces espero que no sea lo que le pase a este, porque luego recolocar ahí un imán puede ser una auténtica tortura. Pero bueno, sin más, retención magnética firme y el jarro de agua fría es que tiene un portapuntas plano. Viene con este bit de acero al carbono S2 con una dureza de unos 56 HRC
es un bit que tiene una punta que es compatible con Philips del número 1 y el número 2 y una punta plana de 4,9 milímetros por 0,7 milímetros. Tiene muchos destornilladores planos esta multiherramienta, pero solo tiene esta punta tipo Philips. Y no viene con un kit de puntas, viene con esta punta doble y nada más. Las puntas planas de este formato las comercializa, pues básicamente Leatherman y Nextool, porque ha sacado un kit de puntas de, no sé si son 12 puntas o 10 puntas, compatibles con este tipo de portapuntas. El precio de ese juego, unos 14 euros. ¿Cuál es el problema? Pues que la mitad de ellas no valen para nada, porque son medidas en formato imperial y aquí a mí, por ejemplo, no me valen prácticamente para nada. 15 euros por un juego de puntas dobles de 10 o 12 puntas, no sé cuántas son, es un robo. O sea, por mucho menos dinero te compras juegos de puntas completos de formato estándar de 1/4 de pulgada hexagonal, que es, curiosamente, lo que tienen el resto de multiherramientas que hay por ahí, que es este formato en puntas dobles o no, que luego puedes utilizar, como ya os he comentado en el canal, un alargador magnético que te va a permitir utilizar cualquier punta del mercado por muy poco dinero y vas a poder usar kits de puntas, pues eso, mucho más económicos, mucho más completos y mucho más fáciles de reponer. Este formato de puntas planas, pues para mí no es un avance, es un paso atrás, básicamente porque el kit de puntas de Leatherman tiene un precio prohibitivo y tampoco son de muy buena calidad, y en el caso del de Nextool pues pasa parecido. Puntas de calidad en formato estándar hay de muchos fabricantes y es mucho más fácil de reponer que este formato de puntas. Así que bueno, pues esto sí que me parece un paso atrás. El precio de la multiherramienta, yo pagué 30 euros. Y por 30 euros, vistos los rendimientos de la sierra, el desvío de la hoja de corte y el formato del portapuntas, pues me parece caro. 30 euros por esta versión me parece caro. Ya 40 euros mínimo por la versión con cachas de titanio, por mucho que te quites el problema de que se rompa la multiherramienta, si se cae, pues me sigue pareciendo caro, porque por ese precio te compras esto, que es la Die-Capping DL7, que está muy bien y funciona mucho mejor que esta, y vas mucho mejor servido. Es decir, pese a que esta tiene una cabeza que quería probar, más robusta, con unos materiales trabajados de otra manera, esta rinde muchísimo mejor que esta, con un precio muy similar en la versión de titanio. Sin más, por eso os digo, la versión de titanio no os la recomiendo porque los problemas van a estar ahí. La sierra va a ser la misma, el formato de los bits va a ser el mismo y luego, bueno, los usos interiores ya veis que no tienen demasiado recorrido. Hay surtidos interiores de herramientas que están mejor. El punto fuerte de esta multiherramienta es la cabeza del alicate. Está bien construida, funciona bien, es más robusta, tiene más material, tiene 7 milímetros de grosor y además se nota que las puntas son más robustas. Pero más allá de eso, no tiene interés. Así de simple. Y resulta cara porque básicamente nos encontramos con un surtido de herramientas muy parecido a algunas multiherramientas chinas de 20 y pocos euros, que no llegan a 30 euros, con cachas mejores resultados que estas y un surtido de usos mejor resultados que este. Ni más ni menos. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés y nada más. Un saludo y hasta el próximo vídeo.